Hoy estaremos continuando con nuestra serie de teología sistemática, en donde hemos venido tratando últimamente el tema de los pactos de Dios. Pero antes de dar inicio a esta escuela dominical, quiero pedirles que por favor me acompañen en oración. Vamos a clamar al Señor por sabiduría, por inteligencia, para poder entender todo su pacto y todo lo que Él ha revelado en su palabra. Acompáñenme, vamos a orar. Amado Padre Salvador, Señor Todopoderoso, a ti nos rendimos, Señor. A ti hoy hemos venido a alabarte, a glorificarte, porque solo tú mereces la gloria, Señor. Padre, ante ti nos rendimos en esta mañana, para que seas tú hablando a nuestras vidas, para que seas tú, Señor, guiándonos y enseñándonos. Que tú nos instruyas y nos muestres, Señor, tu evangelio en cada palabra que recibamos en esta mañana. Que tú cambies nuestras vidas y nos hagas más a la imagen de Cristo, Señor. Gracias a toda tu revelación y gracias a que tú, Señor, nos has escogido. Hoy agradecidos estamos contigo por este privilegio que nos das de reunirnos como tus hijos, de reunirnos como iglesia, a alabarte y a glorificarte a ti, Señor. Te suplicamos, Padre, que nos des la sabiduría suficiente para entender tu palabra y aplicarla correctamente en nuestras vidas. Que tú hoy en este día, Señor, nos edifiques y nos hagas conocerte más para alabarte, Señor, más y más. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Como les venía diciendo, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie de enseñanza de teología sistemática sobre los pactos de Dios y en la mañana de hoy vamos a estar estudiando el nuevo pacto. Pero para estudiar el nuevo pacto debemos tener presente todos los pactos que hemos estudiado anteriormente. Debemos mirar cómo todos estos pactos muestran la necesidad del nuevo pacto. Además de eso, debemos saber que Dios se ha revelado siempre a través de los pactos. Dios se ha revelado o se ha dado a conocer a través de sus pactos y a través de ellos también ha dado a conocer a nuestro Señor Jesucristo, el cual ha sido dado a conocer desde la creación, y en todos los pactos que hemos estudiado podemos ver cómo se ha ido revelando para que cuando llegara Cristo o cuando naciera Cristo, el pueblo de Israel pudiese conocerlo. Otra cosita que debemos mirar es que este pacto que vamos a estudiar hoy tiene una relación directa con el Pactum Salutis o con el pacto de redención, al igual que con el pacto de Abraham. Y la relación clara que tiene con el pacto de Abraham es la que hace que tengamos la gran diferencia que tenemos con nuestros hermanos presbiterianos, ya que ellos ven el pacto de Abraham como el pacto de gracia o como parte principal del pacto de gracia. Ellos ven que ahí inicia el pacto de gracia a diferencia nuestra. Y gracias a que ellos ven en el pacto de Abraham que ahí empieza el pacto de gracia, es que llegan a bautizar a los infantes. Porque dicen que el bautismo de infantes reemplaza lo que era la circuncisión. Nosotros vemos el bautismo como algo que es mandado no al pueblo de Israel, sino a la iglesia y que es dado por el Señor. Y dice claramente que los que deben bautizarse son los creyentes. Por eso somos credo bautista. Este pacto que miraremos hoy
lo vamos a estar estudiando en 3 encabezados, en donde esperamos que el Señor, por su inmensa misericordia, nos permita el tiempo suficiente y además de eso, la sabiduría para poder comprender lo que es realmente el nuevo pacto, y que nos dé la capacidad de entenderlo y aplicarlo correctamente. Por eso quiero iniciar con nuestro primer punto, al cual le he colocado por título la debilidad de los pactos anteriores al nuevo pacto. Quiero aclarar, cuando hablo de la debilidad no estoy diciendo que los otros no hayan sido unos pactos dados por Dios o que Dios sea débil. Pero al estudiar este nuevo pacto, como les decía, debemos tener presente todos los pactos anteriores. Debemos mirar la enseñanza de la Biblia mirando a Cristo en ella. Toda la Biblia ha sido dada para mostrarnos a Cristo. Y los pactos, como dice el apóstol Pablo, a todo lo que se revela en la Escritura, en el Antiguo Testamento, es sombra de lo que había de venir. O sea, sombra de Cristo, mostrando claramente que desde que Dios hizo la promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde promete una simiente, esa simiente de Eva que destruiría a la serpiente, desde ese momento Dios muestra cómo Él preserva a la humanidad, cómo preserva a la descendencia de Eva para que esta promesa sea cumplida en Cristo. Además, podemos ver a través de todo el Antiguo Testamento cómo el pueblo siempre tuvo una esperanza en su Salvador. El pueblo siempre vio la necesidad de tener un Salvador. Siempre miraron, desde que el Señor dio el pacto de obra, cómo esa simiente que es Cristo debía venir. Porque aun cuando en el pacto de obras estuvimos mirando cómo Adán era la cabeza federal de este pacto y de todos nosotros, y por eso al momento en que Adán peca, siendo nuestra cabeza federal, todos pecamos. Lo que nos lleva a que todos hemos sido condenados por el pecado. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, es que el pecado, al entrar por Adán, y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos nosotros, puesto que todos pecamos en Adán. Y como lo dice en Romanos 3, 23, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, con esto en mente podemos ver la importancia de este nuevo pacto y cómo se hacía necesario un Salvador. Y podemos darnos cuenta a su vez cómo el pacto de obra tenía una debilidad frente al nuevo pacto. Luego, cuando estudiamos el pacto que Dios hizo con Noé, también pudimos ver cómo este pacto, en donde Dios ha podido destruir a toda la creación, Dios preserva a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Y esto no es porque haya una superioridad en Noé. No era porque Noé era superior a todo el pueblo o porque Noé no pecara. Era precisamente para poder dar cumplimiento a la promesa que él había hecho de la simiente de Eva. Debía conservar
esa descendencia, ese linaje, para que pudiese llegar a nacer Cristo. La promesa que se hizo en Génesis 3:15. Es por eso que Noé y su familia es reservada. Luego el Señor hace pacto con Abraham y vemos cómo Dios promete y garantiza el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él lo promete y lo garantiza. ¿Por qué? Porque le dice a Abraham que él tendrá, que de su descendencia saldrán sacerdotes y habla de ese rey soberano y eterno que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí también el Señor, además de prometerle a Abraham la simiente que había prometido anteriormente, hace ver que a través de esa simiente serían benditas todas las naciones. Y ahí podemos darnos cuenta que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero como hemos visto, en el pacto con Noé y en el pacto con Abraham, se ve la inferioridad con respecto al nuevo pacto, precisamente ¿por qué? Porque no cumplían con esa simiente que había de venir y que Dios había prometido. Eran maneras de ir mostrando poco a poco el avance, pero no como tal mostrar total cumplimiento. En el pacto que hace Dios con Moisés, o el pacto sinaítico que vimos después, también encontramos que se repite la historia de Adán. El Señor da unas leyes que el pueblo las desobedece y que no las cumple. El Señor le da las leyes que debían cumplir al entrar en la tierra de Canaán, pero ellos desobedecen y son exiliados. Sin embargo, aquí ya Dios agrega algo, y es que les da la oportunidad de que por medio de los sacrificios pudiesen recibir perdón de sus pecados. Un perdón temporal que al mismo tiempo nos lleva a ver la necesidad de un perdón eterno. De un perdón que solo promete el Señor en el nuevo pacto. Y aquí vemos la inferioridad del pacto con Moisés frente al nuevo pacto. Con estos sacrificios que el Señor les da para que pidan perdón y para reconciliarse con ellos, vemos cómo cuando el pueblo era exiliado, regresaba a la tierra que Dios había prometido, precisamente porque el Señor debía cumplir las promesas hechas. Tanto la promesa de la tierra como la promesa de la descendencia. Y vemos cómo el Señor conserva. Y cuando el Señor le promete a Abraham un rey, y luego cuando vemos al rey David, el pueblo pudo haber pensado que era el rey que Dios había prometido. Y es lo que debió pensar la gran mayoría. Dios promete un rey y ahora vemos que nos permite un rey. Debieron imaginarse que era el rey todopoderoso que Dios había prometido. Sin embargo, cuando el Señor pone a David como rey, David peca. Y esto ya lleva a que no sea el rey que Dios había prometido, que reinaría eternamente. Incluso podemos ver cómo después de David vinieron muchos reyes. Y así, el pacto que el Señor hizo con David también muestra
una debilidad frente al nuevo pacto. Y es ahí donde quería que nos diéramos cuenta cómo todos estos pactos que fueron mostrando un avance histórico en toda la relación que Dios tiene con la humanidad, son débiles. Tenían algún tipo de debilidad. Y podemos ver que esto muestra el nuevo pacto como superior a los pactos anteriores. Es algo que podríamos pasarnos solo una serie tratando de mostrar, una serie de escuelas dominicales, tratando de mostrar la inferioridad de los pactos frente a la superioridad que tiene el nuevo pacto. Sin embargo, quise hacer este pequeño resumen con el propósito de que viéramos cómo, a pesar de la necesidad de los pactos que Dios hace con el pueblo de Israel, en todos ellos, había algo que los hacía débiles. No llegaban a mostrar todo lo que nos muestra el nuevo pacto. Es por eso que voy a iniciar nuestro segundo punto, el cual le he puesto por título La superioridad del nuevo pacto, donde quiero que veamos cómo este nuevo pacto que Dios ofrece, superior a todos los anteriores, nos permite a nosotros hoy estar aquí. Cómo este nuevo pacto, que era necesario y que al mismo tiempo nos da la oportunidad de poder acercarnos a Dios como sus hijos. Pero creo que la pregunta aquí sería, ¿qué es el nuevo pacto? Creo que deberíamos iniciar dando respuesta a esta pregunta, ¿qué es el nuevo pacto? Pero para darle respuesta a esta pregunta, quiero que sea la Escritura quien nos dé la respuesta. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 13. Epístola a los Hebreos, capítulo 8, versículos del 8 al 13, nos dice: porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Porque mis leyes, me perdí. Repito nuevamente. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo.
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Estas palabras que nos dice el autor de Hebreos acá, nos están dando a entender qué es el nuevo pacto. Sin embargo, hace ver la gran diferencia que tiene con el antiguo pacto o con todos los pactos anteriores. Pero estas palabras no son más que una cita de lo dicho por el Señor a través del profeta Jeremías. En Jeremías, busquemos por favor, Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, donde el Señor dice estas mismas palabras. Leo para ustedes. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. En ambos textos podemos ver que el Señor dice las mismas palabras. Entonces, al mirar la importancia de estas palabras, podemos ver cómo se nos da respuesta a la pregunta de qué es el nuevo pacto. Y aquí, al mirar lo leído, podemos decir que el nuevo pacto es esa promesa que nos concede el Señor, en el cual nuestros pecados son perdonados. Y no de la manera parcial como era perdonado cuando presentaban el sacrificio. No. No solo es un sacrificio que año tras año se tenía que repetir como se hacía en el antiguo pacto, sino que ahora la promesa va acompañada de que no se acordará Dios más de aquellos pecados que cometemos. Nuestros pecados son perdonados y son olvidados. Y no es por nosotros, como tampoco es que no hayan sido pagados. Esto es lo que debemos tener presente. Este nuevo pacto nos promete a nosotros ser hijos de Dios, precisamente porque nuestros pecados son perdonados. No por obra de nosotros, sino por la obra de Cristo.
El Señor nos promete el perdón y nos promete incluso, al perdonarnos, nos promete que seremos sus hijos, seremos su pueblo. Y ya aquí no se queda solo en el pueblo de Israel, sino que se extiende a toda la humanidad y se cumple la promesa que hizo a Abraham cuando le dijo, serán benditas todas las naciones. No olvidemos que en la introducción hice referencia a que el nuevo pacto se relacionaba con el pacto saluti o con el pacto de redención. ¿Y dónde está la relación? Precisamente en que el pacto de redención pertenece al cumplimiento de nuestra salvación. En el pacto de redención, Dios promete que seremos salvos por la obra de Cristo. Es lo que el pacto inicial promete. Sin embargo, en el nuevo pacto ya se da el cumplimiento al pacto anterior. Ya en el nuevo pacto vemos la aplicación de nuestra salvación. Ya no es solo una promesa, sino que es una promesa aplicada o cumplida. Cosa que después de que en el pacto de obra perdimos la comunión con el Señor, ahora nuestros pecados que son perdonados ya no nos separan de nuestro Señor. Al igual que en el pacto de obras, en el nuevo pacto o en el pacto de redención, podemos ver que hay obras. El cumplimiento es por obras. La diferencia es que en el pacto de obras que Dios hizo con Adán, nuestra cabeza federal que era Adán, no podía cumplir las obras de manera correcta. Sin embargo, en el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo sí cumple con todas las obras exigidas por Dios para el cumplimiento del pacto. Al momento en que el Señor cumple todo lo establecido, las leyes que se habían establecido en el pacto, podemos ver cómo somos incluidos. El Señor Jesucristo, al cumplir la ley, gana el perdón de pecados para todos los suyos. Porque Él cumplió las obras establecidas, o sea, cumplió la ley que se había establecido. Hoy recibimos el estar aquí o el perdón de pecados precisamente por las obras que nuestro Señor hizo. Esto, al mirar lo que les comentaba de Romanos capítulo 5 anteriormente, cuando se habla de Adán, que por medio de él entró la muerte, al mirar en el mismo capítulo 5 de Romanos, pero no ya cuando se habla de Adán, sino cuando se habla de Cristo, podemos ver cómo nuestros pecados han sido perdonados y cómo hemos sido reconciliados con Dios precisamente por la obra de Cristo. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 5, versículos del 17 al 21. Leo para ustedes Romanos capítulo 5, versículos del 17 al 21, donde se dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán
en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres a justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Podemos darnos cuenta cómo este texto muestra a Adán, quien fue cabeza federal para muerte, y nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como cabeza federal para vida eterna. Y por la perfección de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver la perfección del nuevo pacto. Esto muestra la superioridad que tiene sobre todos los pactos anteriores, porque por medio de la superioridad de Cristo, este pacto es superior. Era algo que no se podía esperar de los pactos anteriores, era algo que no se podía ver en los pactos anteriores. Sin embargo, aún nos queda algo pendiente por descubrir o por exponer. Porque en todos los pactos anteriores pudimos ver que habían unos miembros o unos confederados. En este pacto, de igual manera, hay confederados. Y aquí toca hacernos la pregunta: ¿quiénes son los confederados del nuevo pacto? Para lo cual quiero pasar a nuestro tercer y último punto, que le he colocado por título precisamente los miembros o confederados y las ordenanzas del nuevo pacto. ¿Y por qué hablo de las ordenanzas del nuevo pacto? Porque en todos los pactos se estableció una ley que se debía cumplir. En este nuevo pacto también se establecen, pero esta vez son un privilegio para los confederados. Entonces, sabiendo que el nuevo pacto es superior a los anteriores y que es perfecto por la obra de Cristo y por Cristo mismo, quien es la cabeza federal, entonces miremos claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir los confederados o cuáles son las formas de reconocer quiénes son los confederados. Porque anteriormente el Señor hablaba directamente de su confederado como el pueblo de Israel. Ahora miremos a través de la Escritura algo que nos muestra quiénes son los confederados de este pacto. Busquemos por favor Romanos capítulo 8 versículo 9. Romanos capítulo 8 versículo 9, donde el Señor nos dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí podemos identificar un punto que nos lleva a ver quiénes son los confederados. ¿Cuál es ese punto? Que debe tener
el Espíritu de Cristo. Los que hemos sido confederados de este pacto debemos tener el Espíritu de Cristo. Primer requisito. El segundo requisito lo encontramos en Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 12, donde el Señor nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí hay otro requisito: tener a Cristo. Debemos tener a Cristo para tener la vida eterna, que es la promesa que nos da el nuevo pacto. Entonces podemos decir que son miembros o confederados todos los que hemos sido regenerados. Ya no está hablando solo del pueblo de Israel, sino de todas las naciones y de todos aquellos que hemos sido regenerados por Dios. Y ahí es donde esperamos que estemos todos. Sé que de pronto alguno estaba esperando que para mostrar a los confederados yo sacara un listado y dijera el nombre de ustedes. Pero ese listado solo lo tiene el Señor. Ninguno de nosotros podría saber con exactitud quién es o no es el que está dentro del nuevo pacto como confederado. Pero el Señor sí lo sabe. Y podemos tener la certeza de que por ser el Señor quien lo sabe, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, ninguno se perderá. Ninguno de los confederados perderá el privilegio de estar eternamente alabando y glorificando a nuestro Dios. Podemos tener la certeza que todos los que hemos nacido de nuevo, no solo estaremos gozando, sino que estamos gozando desde ya ese nuevo pacto. Todos los que hemos sido regenerados, no solamente el pueblo de Israel. Como tampoco podemos decir que ninguno del pueblo de Israel, porque son dos errores que también se cometen. Muchos creen que Dios desechó todo el pueblo. No. Del pueblo de Israel también hay confederados, puesto que también hay personas que han sido regeneradas y que serán regeneradas. Entonces, no es que el Señor está mostrando en el nuevo pacto una persona específica, sino que está mostrando a toda la iglesia. Todos los regenerados pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo. Por pertenecer a la Iglesia Universal de Cristo podemos decir que los confederados de este pacto es toda la Iglesia de Cristo. Pero cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de los que asisten a la iglesia, sino los que realmente somos iglesia. Hemos nacido de nuevo. Porque no todo el que asiste a una iglesia es iglesia. Y el Señor establece o instruye a los miembros o confederados a través de las dos ordenanzas que Él da, que son el bautismo y la cena. Podemos ver el significado de estas ordenanzas basándonos precisamente en el nuevo pacto. Y especial en el día de hoy que estaremos llevando a cabo una de estas ordenanzas que es la cena del Señor. Pero quiero empezar mostrando el bautismo, que como tal no nos incluye dentro del pacto, pero sí es una manera de ser instruidos, enseñados con respecto a lo que es
el nuevo pacto. Y el bautismo es un símbolo de esa muerte y de la vida nueva que hemos recibido. Esa muerte al pecado y vida en Cristo. Vamos, que somos una nueva criatura, que hemos sido creados por la obra del Espíritu Santo. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 10. Leo para ustedes Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 10, donde el Señor nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y si nuestro bautismo fue precisamente por una verdadera conversión y no simplemente por un ritual más, sabemos que hemos sido injertados en la vida. Sabemos que pertenecemos al Señor como hijos. Entonces, podemos decir con total seguridad que hemos sido o que somos confederados de este nuevo pacto. Entonces, cuando entendemos que nuestro bautismo significa que yo soy una nueva criatura y que yo confío en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, ahora soy un hijo de Dios que ha sido regenerado por el Espíritu. Y yo seré resucitado en el postrer día, tan seguramente como que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y aquí estoy estoy leyendo para ustedes una cita del libro Reinos y Pactos de Samuel Renihan. Pero las únicas personas que son dignos para esta preciosa ordenanza son aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que sus pecados han sido borrados por la sangre del pacto y han abandonado el deseo y el anhelo de vivir en el pecado, de gozarse en la vieja naturaleza que han venido teniendo por práctica. Entonces, el bautismo es ese rito que podemos decir de iniciación para una vida en Cristo. Porque aun cuando ya nuestra vida ha sido cambiada antes de ser bautizado o antes de bajar a las aguas, lo que hacemos al ser bautizado es mostrarle al mundo que no seguimos más sus pasos,
sino que seguimos los pasos de Cristo. Por eso es supremamente importante que todo aquel que ha nacido de nuevo sea bautizado. Porque así demuestra que realmente es obediente a Cristo. No es porque si no se bautiza no se salva. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero cuando somos bautizados, lo que mostramos es nuestra obediencia. Y la otra ordenanza es la cena del Señor. Otro símbolo maravilloso, del cual hoy estaremos participando. Sin embargo, quiero que lean conmigo lo que dice el apóstol Pablo en Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26 dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y estas palabras denotan ese maravilloso y glorioso que es, demuestran lo maravilloso y glorioso que es esta ordenanza. Y esta ordenanza que podemos tener claro que es tan cierto como que comemos el pan y que tomamos el vino, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, y que realmente con esto lo hizo en sustitución nuestra. Que esto que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo no era porque Él lo merecía, sino porque lo merecíamos nosotros. Pero también debemos saber que Él resucitó, y que resucitó precisamente para darnos vida, esa vida eterna junto a Él. No es algo que esperamos para vivir, sino que vivimos desde el momento en que somos regenerados. Cuando nuestro corazón de piedra fue cambiado por un corazón de carne, a partir de ese momento disfrutamos de estar en la presencia de nuestro Señor, alabándolo y glorificándolo, de ahí por la eternidad. Solo quiero concluir diciendo que debemos tener presente que si hemos nacido de nuevo, estamos unidos a Cristo y además de eso, pertenecemos a este pacto como confederados. El nuevo pacto, mis hermanos, es un pacto de obra, no para ti ni para mí, sino para Cristo. Nosotros recibimos los beneficios de este pacto por la gracia de nuestro Señor. Este es un pacto de gracia que se estará ampliando el domingo siguiente cuando hablemos del pacto de gracia, que muchos dicen y que nosotros creemos que son
complementarios, porque son un solo pacto. Al Señor sea toda la gloria. Vamos a orar y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Luego preguntas y aportes. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Señor, gracias te damos por tu inmenso amor. Padre, ayúdanos a ser cada día más a la imagen de Cristo. Perfecciónanos, Padre, y danos sabiduría para que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra cada día más y aplicarla correctamente en nuestras vidas. Padre, hoy agradecidos estamos contigo por el gran privilegio que nos das de hacernos tus hijos, de perdonar nuestros pecados, Señor, sin nosotros merecerlo. Gracias, Padre, y ayúdanos para seguir esta carrera que tú has puesto delante de nosotros. Esta batalla que día a día luchamos contra nuestros deseos pecaminosos. Que podamos morir realmente al pecado por tu obra en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo constantemente nos recuerde que somos confederados del nuevo pacto por tu amor y no por nosotros. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos. Amén y amén. Aportes, preguntas. ¿Alguien? Acá, Pastor Gerley, después acá el hermano. ¿Quién es el otro hermano que va a aportar? El hermano Emanuel. Ok. Gracias, Pastor Pedro, por la exposición. Como bien dijiste, este pacto se va a ampliar el próximo domingo, si el Señor lo permite. Como aporte pequeño, recordar la incondicionalidad de este pacto, porque si bien sabemos, todos los pactos que hemos estudiado anteriormente vienen precedidos por un sí. Y ese sí los hace condicional. Por lo tanto, los hace quebrantables. Pero no así con el nuevo pacto. El nuevo pacto es incondicional, lo cual el carácter de incondicionalidad lo hace nuevo y también lo hace inquebrantable. Donde la cabeza federal, que es Cristo, las sanciones Él las toma sobre sí y asegura sí o sí que las cumplirá. Ahora bien, nosotros creemos en esta incondicionalidad del pacto, no por la abolición del pacto de obras, como nuestros hermanos presbiterianos de alguna manera lo contrastan, sino todo lo contrario. El pacto de obra sigue y de hecho, si no hubiese seguido vigente, Cristo no lo hubiese podido ejecutar como lo ejecutó. Entonces, por eso decimos que el nuevo pacto es un pacto de obras ejecutado perfectamente por Cristo, guardado por Cristo, donde Él consiguió con el cumplimiento perfecto a la ley, consiguió el premio, consiguió para sí resurrección y consiguió perdón de pecados y vida eterna para sus confederados, que en este caso también es importante hacer una distinción, porque la membresía de la iglesia o la membresía del nuevo pacto, para ser más precisos, son los que bien mencionaste, todos aquellos que están en Cristo. Y vemos la obra trinitaria en el sentido de que el Padre envía, el Hijo viene y cumple, y luego el Espíritu Santo hoy consigue lo que Cristo cumplió. Es decir, que el Espíritu Santo nos regenera, como bien lo dijiste, nos une a Cristo y nos santifica. Entonces, esas cosas son importantes siempre resaltarlas, porque es una diferencia enorme con lo que sucedía en los antiguos pactos, que no dejaron de ser una sombra de la sustancia. Exacto. Entonces, el
era mi aporte. Ok, pastor, muchas gracias. El hermano Emanuel, la primera fila. Buenos días. Buenos días, mi hermano. Eh, es la primera vez que estuve escuchando sobre los pactos. Más que todo es como la terminología eh, sobre confederados, el término, y federales. Entonces, ¿qué significaría? Ok, sí. Cuando hablamos de confederados, por eso decía miembros o confederados. O sea, los confederados son los beneficiarios del pacto, por decirlo literalmente. Son los que pertenecen o los miembros que reciben los beneficios del pacto. ¿Sobre quién recaen los beneficios del pacto? Por eso hacía la distinción de que en los anteriores pactos siempre los confederados o miembros se hablaba o se mencionaba al pueblo de Israel exclusivamente. Mientras que en este ya no se hace referencia solo al pueblo de Israel, sino a la iglesia de Cristo, hablando de la verdadera iglesia de Cristo, no de cierta denominación, sino de la iglesia, de los que hemos sido regenerados. Lo otro, en cuanto a cabeza federal, es la representación clara de Cristo como el que nos representa ante el pacto. Igual en los pactos anteriores, en el pacto de obra específicamente, la cabeza federal era Adán. Reciben de Adán para acá el castigo todos los que están, o por decirlo así, toda su descendencia, basándonos en que Él fue quien nos representó ante el pacto. Él es nuestro representante. Y Cristo en el nuevo pacto es quien nos representa a todos los que hemos nacido de Cristo. ¿Fue claro? Sí, y en Génesis 3:15, pues cuando se hablaba de la simiente, noté que hablaban de la palabra pacto, pero ¿qué hace pensar que eso sea un pacto? Un ejemplo, pues no he leído la palabra pacto o no he visto el término pacto. Entonces, primera vez que escucho sobre, no sé, o sea, hoy llegué y es la primera vez que escucho sobre pacto, Bueno, sobre la simiente y esto, como si ese fuera el primer pacto, creo que lo que decía con respecto a Génesis 3:15 es precisamente la promesa de la simiente. Esa promesa, el hermano Vincent tiene la mano levantada ya, me imagino que debe ser con respecto a la pregunta. Pues sí, en Génesis 3:15, permítele, el hermano Vincent creo que va a hacer un aporte precisamente con respecto a la pregunta que estás haciendo. Espérate. Queremos a ver, porque lo vi que levantó la mano preciso en el momento. Bueno, sobre la primera pregunta, ya el pastor Pedro respondió, pero les recuerdo que en el canal de YouTube se están subiendo las clases y la primera fue Introducción a la Teología Pactual, en donde se menciona todo esto, cabeza federal, las formas de los pactos, los materiales de los pactos, etc. Pacto de obras, pacto de gracia, etc. Entonces pueden verlo ahí como para tener una aclaración. Son diferentes 5 minutos a media hora, 40 minutos. Eso sí. Por otro lado, hermano Emanuel, el tema de los pactos no tiene que ver directamente con que se mencione una palabra pacto. De hecho, veíamos que en la promesa que se le hace a David sobre que su trono permanecerá para siempre, en el pacto davídico que se vio la semana pasada, el texto que relata este evento no menciona la palabra pacto. Pero luego, en los Salmos, se recuerda el pacto que hice con David. O sea, es implícito el pacto cuando se hacen unas promesas, cuando se hacen unos acuerdos y cuando se hacen sanciones. Rápidamente, cuando se dice, obtendrás esto y para que obtengas esto tienes que hacer esto, en el caso de que sea uno de obras, o cuando se dice, obtendrás esto y esta cosa garantiza que se cumpla, también es un pacto. Por ejemplo, cuando Dios hace el pacto con Noé,
se le ofrece la preservación del mundo y dice, y el arco iris será la señal. O sea, esa es la sanción, eso es lo que te garantiza. Ahora, en cuanto a Génesis 3:15, cuando nosotros dimos la segunda clase de la teología pactual, que fue el pacto de redención, que entendemos que en términos cronológicos es el primer pacto, ¿no? Se hizo en la eternidad. Una de las cosas que observamos es que este pacto de redención parece ser revelado, aunque nunca se menciona en la Biblia la frase pacto de redención, parece ser revelado en Génesis 3:15 en el sentido del propósito. En Génesis 3:15 se le dice a la humanidad que iba a ser redimida, que iba a ser salvada, que la cabeza de la serpiente iba a ser aplastada por la simiente. ¿Y dónde está esta idea de que esto prefigura? Ojo, esto no fue un pacto, pero ¿dónde está la idea de que esto enseña sobre el pacto de redención, que sí fue un pacto entre la Trinidad misma? Esta idea la dice Pablo. Pablo nos recuerda que cuando se hablaba de esto, se hablaba de Cristo. Ojo, aquí está el quid del asunto. Es decir, esta cuestión era una promesa y tendría un cumplimiento. Por lo tanto, era un pacto, era un acuerdo. Ahora, ¿este acuerdo dónde se dio? Bueno, nosotros sostenemos, los reformados, tanto presbiterianos como nosotros, como otros reformados, sostenemos que esto se dio en el pacto de redención, que es un pacto intratrinitario entre las personas de la Trinidad. Y lo que se hizo en Génesis 3:15 simplemente es externalizarlo, informarnos a nosotros que el plan ya había sido trazado eternamente. Amén. Hermana Sayonara. Contextualizando un poquito con lo que dice nuestro hermano Vincent, ¿verdad? Cada acuerdo que Dios hizo con la humanidad nos quería llevar o nos quería mostrar que ninguno de ellos, que en todo iba a haber, por decirlo así, fallas por parte de nosotros. O el único acuerdo perfecto que iba a haber era el que iba a ser con Cristo. Amén. Porque era el único perfecto que nos podía representar. Entonces, de pronto es como haciendo énfasis en esto. Ningún pacto que Dios hizo con la humanidad fue perfecto. Todos nos llevaban a mirar a Cristo. Todos nos llevaban a que la perfección se iba a lograr solo con Cristo Jesús. Era el único mediador que podía haber entre Dios y nosotros los hombres. Entonces, de pronto eso era lo que quería pensar. Sí, como tal, por eso mostraba precisamente cómo estos pactos eran débiles. Todos los pactos que Dios hizo eran débiles frente o ante el nuevo pacto, precisamente por quien era la cabeza federal del pacto. No te escuché, mi hermanita. Era débil, pero no porque Dios lo hizo, sino por el trato con los hombres. Porque Dios siempre es el perfecto y el perfecto del hombre. Exacto, amén. O sea, sí, la debilidad no estaba en Dios, la debilidad estaba en los hombres, que eran los que debían cumplir el pacto. Pero como el nuevo pacto es la cabeza federal y el que debía cumplir era Cristo, él cumple perfectamente. Entonces, ¿quedó claro, mi hermano? Ok, bueno. ¿El pastor Herley iba a decir algo? Voy a anticipar un poco a la clase que va a dar el hermano Vincent en 2 domingos que vienen, pero como siempre nos acostumbramos a marcar la diferencia entre la postura nuestra y la postura de nuestros hermanos presbiterianos, en este pacto puntualmente, nuestros hermanos lo miran como otra administración del pacto de gracia, pero bajo Cristo. Y de alguna manera, en sustancia, no sería un nuevo pacto, en sustancia. Porque si es la administración del mismo pacto, pues obviamente en sustancia no lo sería. Para nosotros sí es nuevo, porque tiene un carácter completamente radical y distinto al anterior. Es que es incondicional, como lo dije anteriormente. Entonces, esa es una de las diferencias. La otra diferencia tiene que ver con la membresía.
Pero ya no voy a adelantarme más porque si no el hermano Bill se me va a ahorcar. Bueno, Bueno, mis hermanos. Bueno, acá hay una preguntita de la hermana. La hermana tiene una preguntita. Buenos días. Buenos días. Una preguntita así en mi ignorancia. ¿Por qué se llama pacto de obra? Eso es. Bueno, se conocen como pacto de obras o pacto de obra precisamente porque había que hacer una obra para recibir los beneficios del pacto o la promesa del pacto. Es por eso que vemos que cuando el Señor le dice a Adán que no coma del árbol, hay algo que él debía obedecer. Hay una ley que él debía cumplir para poder tener la vida eterna. Sin embargo, esa obra es la que él no cumple. Y por eso se conocen como pactos de obra.